la ciencia abierta permite visibilizar las producciones regionales, en general invisibilizadas por las grandes corporaciones transnacionales que lucran con el conocimiento producido con dineros públicos. Y como ustedes saben, y lo hablábamos al inicio del programa, hoy estamos hablando de ciencia abierta. Hoy tendremos entrevistadas y entrevistados para hablar del tema, para poder profundizar en cierta medida, primero, qué significa, pero también poder profundizar sobre el impacto en la lógica cotidiana, a nivel de las comunidades, a nivel del ciudadano o la ciudadana de a pie también. ¿Cuál es el impacto cuando no se incorpora la lógica de ciencia abierta al momento de cómo esas investigaciones repercuten en la vida cotidiana? ¿Cuál es el impacto para la investigación científica en general y los sistemas de investigación científica de cada uno de los países? Le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, Pablo Omaro, director ejecutivo de Claxo. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al InfoClaxo. Bien, muchas gracias, Gustavo, aquí conversando siempre miércoles a miércoles y bueno, en este caso sobre un tema fundamental para Claxo y para la ciencia en general como la ciencia abierta, ¿no? Sí, claramente. Hoy estaremos hablando en el programa y bueno, realmente realmente parece un tema muy central, no solamente en qué es lo que sucede con cómo publican investigadores e investigadoras, sino también el impacto que después tiene a nivel de la sociedad esas investigaciones. Y cuando no hay ciencia abierta, da la sensación que quedan esas investigaciones en lugares a los cuales no se puede acceder con facilidad, pero por otro lado, inclusive, cómo esto impacta en el desarrollo de investigaciones. ¿Qué investigaciones son priorizadas si las prioridades o las evaluaciones de esas investigaciones son hechas en el norte, en otros lugares, e inclusive hay que pagar y publicar en un idioma diferente al que uno investigó? ¿Cómo impacta todo esto, Pablo, y cuál es tu análisis un poco como para entender la base de qué es la ciencia abierta y cuál es la importancia de hablar de ciencia abierta? Sí, sin duda, ciencia abierta tiene que ver con una ciencia mucho más ligada con la sociedad, mucho más ligada, vinculada con los procesos sociales fuertemente, una ciencia más relevante, con más impacto, como tú mismo decías, Gustavo, y tiene que ver también con un movimiento de una ciencia colaborativa, de una ciencia entendida como bien público y como bien común, que prioriza publicar en los propios idiomas, que prioriza el multilingüismo del español, el portugués, pero también de las lenguas originales, en el caso de América Latina, el Caribe, y que también prioriza una lógica mucho más colaborativa y mucho más participativa de la ciencia, no una ciencia apropiada por grandes intereses, por grandes corporaciones, sino una ciencia justamente que es pública, que está conectada con los procesos sociales y que se produce inclusive en articulación con la sociedad, es decir, una ciencia mucho más porosa, mucho más abierta, como su propio nombre lo puede indicar, y no una ciencia cerrada, una ciencia privatizada, una ciencia mercantilizada, ¿no? Creo ahí en ese sentido, ampliando un poco lo que tú comentabas y dialogando con las próximas invitadas en este InfoClaxo especial sobre ciencia abierta, que también creo que tiene que ver y está articulado, y así lo pensamos con el InfoClaxo de la semana pasada, que tuvo que ver con la Feria del Libro Académico de la UNAM, con la Filuni, donde la ciencia abierta y el acceso abierto fueron temas priorizados, donde de hecho Claxo tuvimos participación en diversas discusiones sobre ciencia abierta, y justamente desde la propuesta, bueno, ahí estamos viéndolo, desde la propuesta del FOLEC y desde el grupo de trabajo también de ciencia abierta como bien común, ¿sí? Son dos iniciativas fuertes que, digamos, Claxo impulsa y que alimentan o que trabajan fuertemente por estos procesos. A ver, podríamos decir, coincidiendo con la UNESCO, ¿sí? Que tuvo una recomendación en ciencia abierta en 2021, y con las elaboraciones que Claxo viene haciendo desde hace muchos años, porque todo el trabajo por el acceso abierto en Claxo comenzó hace más de 23 años,
¿sí? Y creo que la voy a nombrar un poquito más adelante, pero nombro también a Dominique Babini, que fue una de las precursoras de estos trabajos, diría a nivel mundial, ¿sí? Con el acceso abierto, seguro en América Latina, en el Caribe y en Claxo. Digo, vuelvo a repetir, hace muchas décadas que venimos trabajando en estos temas, primero como acceso abierto, luego ampliándolo a ciencia abierta, y entonces podríamos definir a la ciencia abierta como un sistema inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos multilingües, esto es muy importante, multilingües, estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todas y todos. También reutilizables y que se incrementen las comunicaciones científicas y el intercambio de información para beneficio de la ciencia, de la sociedad en su conjunto, que se abran los procesos de creación y evaluación. Luego vamos a hablar de la importancia de promover la ciencia abierta y transformar los sistemas de evaluación científica. Están conectados entre sí ambos procesos, y también la comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica en sí misma. Es decir, la ciencia abierta es algo que involucra a la comunidad científica en sí misma, y en América Latina la mayoría de las publicaciones científicas están gestionadas por la propia comunidad científica, pero que también va mucho más allá de eso y que involucra justamente al conjunto de la sociedad, ¿no? Como tú decías, a movimientos sociales, organizaciones, y eso creo que también es parte de la potencia de la ciencia abierta, ¿sí? La ciencia abierta que comprende a todas las disciplinas científicas, a todos los campos de las prácticas académicas, no solo a las ciencias sociales, las humanidades y las artes, sino también a las llamadas ciencias básicas aplicadas, a las ciencias naturales, a las ciencias, entre comillas, exactas, biomédicas, biofísicas, es decir, a todos los campos de conocimiento, y que se basa en algunos pilares claves como conocimiento abierto, como ya dijimos, infraestructuras de la ciencia abierta, que son fundamentales para la implementación de las políticas de ciencia abierta, participación abierta de los agentes sociales, de los diferentes actores sociales, y diálogo con otros sistemas de conocimiento. También hablar de ciencia abierta es hablar de reconocimiento de múltiples sistemas epistémicos, y eso creo que también es importante situarlo en una región como la de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, la ciencia abierta es un movimiento global que busca transformar la manera en la que se produce, comparte y evalúa con conocimiento científico, y es justamente un proceso abierto, ¿no? Muchos dicen la ciencia abierta es abierta como proceso y es una ciencia en movimiento. Hace poco tuve el honor de compartir un panel, una mesa en México, justamente con Ana María Cheto, y ella enfatizaba en esto, ¿no? En que la ciencia abierta es abierta en sí misma y es ciencia en movimiento. El objetivo es producir investigación, los datos de la investigación, y que la comunicación, la forma de comunicar esa investigación sean accesibles para todos. Es decir, todo el proceso investigativo desde que se inicia hasta que se publica. Decimos, no se trata solo de abrir el acceso, ¿sí? Que por supuesto es muy importante, sino de un cambio cultural, de un cambio epistémico hacia la colaboración, la transparencia, la participación y la inclusión. El acceso abierto es un pilar fundamental de la ciencia abierta, no es lo único, pero es fundamental, y refiere a la práctica, por supuesto, de hacer que las publicaciones científicas académicas estén disponibles en forma gratuita, en línea, sin barreras de pago, sin cargos y sin suscripciones, sin lo que se llama APC cuando es para artículos de revistas, o BPC cuando es para libros por sus siglas en inglés, ni ninguna restricción en cuanto a derechos de autor. Ciencia abierta también implica reconocer el conocimiento como un bien público, como un bien común, como un derecho humano, y esto exige repensar quién lo produce, cómo se distribuye, quién lo distribuye, quién se apropia de ese saber, cómo y para qué.
son preguntas creo que importantes para desnaturalizar algunas prácticas instaladas o hegemónicas en la comunidad científica. Y ciencia abierta también implica fortalecer la soberanía epistémica de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, de sus sistemas científicos y del sur y el norte globales, porque la ciencia abierta no es solo un movimiento desde el sur, sino que también el norte ha adoptado en países importantes como España o como Francia, con el movimiento COARA en Europa, con la declaración de Dora, por ejemplo, ha adoptado y está trabajando fuertemente en la promoción de la ciencia abierta con estas concepciones que estamos hablando. Ahora bien, sin duda en la ciencia abierta también hay tensiones, hay conflictos, hay intereses. Por eso decimos que la ciencia abierta es un campo de disputas en el que es necesario intervenir y posicionarse de una manera colaborativa y articulada con otros actores, con otras instituciones. Claxo solo no lo podría hacer justamente porque la ciencia abierta es un modelo colaborativo y requiere de esa colaboración, ¿sí? En este marco, Claxo viene desarrollando diferentes acciones, una diversidad de acciones en la promoción de la ciencia abierta y del conocimiento abierto en la región, en América Latina, en el Caribe, y ahí consideramos entonces que la ciencia abierta es esencial para democratizar el conocimiento en una región donde las grandes bases de datos y las revistas internacionales que suelen ser pagas tienen un acceso limitado, un acceso, digamos, que restringe la posibilidad de que investigadores, investigadoras, estudiantes y la sociedad en general puedan justamente estar en contacto con la producción científica sin costo y, por lo tanto, la ciencia abierta permite visibilizar las producciones regionales, en general invisibilizadas por las grandes corporaciones transnacionales que lucran con el conocimiento producido, en general con dineros públicos. Aquí hubo una mutación de las grandes corporaciones que se apropian de nuestro conocimiento, de pagar por leer, y cuando se dieron cuenta que había muchas formas de sustraerse de ese pagar por leer y que muy poca gente estaba dispuesta a pagar por leer artículos científicos, pasaron al sistema de pagar por publicar. Y somos entonces los investigadores o los sistemas científicos los que cargamos con ese peso justamente del pago por publicar artículos o libros. Por lo tanto, la ciencia abierta habla de la accesibilidad, habla de la visibilización y habla también de una lógica colaborativa avanzando hacia el multilingüismo. También la ciencia abierta promueve la colaboración regional, ¿sí? Facilita la comunicación y la colaboración entre investigadoras e investigadores de diferentes países de América Latina y el Caribe, fomentando la creación de redes de conocimiento que aborden problemas comunes en la región y recurriendo a sus propios idiomas, castellano, portugués y lenguas originarias, como habíamos dicho. También la ciencia abierta permite aumentar la visibilidad del impacto de las publicaciones. Sí, hay estudios que comprueban que las publicaciones en abierto tienen mucho mayor impacto, ¿sí?, que las publicaciones en acceso comercial o en acceso cerrado, y eso también redunda en un beneficio social y en un mayor impacto y una mayor apropiación social del conocimiento producido, sobre todo con dineros públicos. Claxo no solo, como ustedes saben, ha teorizado primero sobre acceso abierto y luego sobre ciencia abierta, sino que viene tomando medidas concretas para impulsarla, como dije, desde hace más de 27 años. En eso Claxo es precursor en esta materia, en este tema, cuando justamente Claxo decidió editar y coeditar todas sus publicaciones en acceso abierto, colaborativo, libre, gratuito y con un repositorio digital interoperable. Esto de interoperable también es muy importante para facilitar justamente estas lógicas colaborativas, Gustavo. Sí, creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Y entonces, desde Claxo hemos desarrollado, como decíamos, nuestro propio repositorio digital interoperable en acceso abierto que alberga miles de libros, artículos, revistas y documentos de investigación. Sobre esta base hemos establecido alianzas, porque Claxo no lo podría hacer solo. Hemos
establecido alianzas y trabajos colaborativos con instituciones como Redalic, Cielo, Latindex y más recientemente Amelica, solamente para nombrar algunas latinoamericanas, también como dije antes con Dora, también con Coara en Europa, también somos firmantes de la Declaración de Helsinki, por ejemplo, y de otras declaraciones también a nivel regional que van moldeando, van configurando las políticas públicas en acceso y en ciencia abierta. Y acá hay un tema que es importante, que hay muchos países que han implementado programas de ciencia abierta, pero no han todavía avanzado en su implementación. Y la cuestión de las infraestructuras de ciencia abierta es fundamental para poder avanzar en la implementación de esos programas, ¿sí? Luego, lo que tiene que ver con la publicación de revistas en acceso abierto. Claxo tiene su propia revista, Trampas y Redes, hoy en día, que se difunde y se publica junto a centenas de revistas académicas de alta calidad, todas en acceso abierto, que, como dijimos, no se cobra a los autores por publicar, tampoco al lector por leer, es decir, no hay APC, no hay cargos de publicación, ¿sí? En los artículos, y es de un acceso abierto no comercial que ahora se comenzó a llamar Diamante, ¿sí? Claxo participa del movimiento de acceso abierto no comercial o del movimiento Diamante, justamente como una manera de promover estas lógicas colaborativas a nivel también, digamos, mundial, ¿sí? Este modelo se vuelve aún más relevante, como decía, a la creciente mercantilización del acceso abierto, donde muchos sistemas trasladan los costos a los investigadores mediante el pago, como decía, por publicar. Y ahí Claxo se posiciona contra las corporaciones transnacionales que lucran con el conocimiento producido con dineros públicos, ¿sí? Y también promueve alternativas justas y equitativas, ¿sí? Como las que estamos sosteniendo, tanto desde el grupo de trabajo de bienes comunes como desde el propio FOLEC. Un elemento más, capacitación, sensibilización. Desde Claxo organizamos diversos seminarios, talleres, diplomaturas, conferencias, la escuela de evaluadores que estamos impulsando ahora, para capacitar a la comunidad científica, a la comunidad académica, sobre cuáles son las ventajas, los principios y las prácticas de ciencia abierta. Esto incluye temas como la gestión de datos de investigación, el uso de licencias abiertas y la evaluación de la ciencia pública. Como yo dije, evaluación y ciencia abierta van de la mano, porque si desde la evaluación se reconociese la publicación en ciencia abierta como un valor, ¿sí? Como algo, digamos, como un activo en la evaluación, bueno, estoy seguro que la ciencia abierta tendría mucha más difusión, mucho más crecimiento de la que ahora tiene, cuando muchos sistemas científicos todavía están valorando publicar en otro idioma como inglés, o todavía están valorando, ¿sí? Lo que tiene que ver con indexar o con el engaño del factor de impacto en las revistas que las categoriza o genera un ranking justamente a partir de su circulación, pero en general mercantil y en acceso cerrado, ¿sí? o no en acceso abierto. Como la evaluación es tan importante, Claxo creó, como yo decía, el FOLEC, el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica. Lo creó en noviembre del 2019 en México, y sigue trabajando en estos 6 años con el objetivo de debatir, pero no solo debatir, sino también proponer, ¿sí? Si ustedes entran a el sitio FOLEC dentro de la página web Claxo, van a ver muchos documentos también de propuesta para un nuevo sistema o para una nueva lógica de evaluación académica y científica, ¿sí? Y entonces promueve enfoques más democráticos, más responsables, más relevantes, más transparentes y más abiertos para la propia región y desde la región para el mundo también, ¿no? Creemos que es importante la colaboración que desde el sur global podemos hacer a la ciencia comercial que predomina lamentablemente en el norte,
global. Luego en investigación, tanto desde el grupo de trabajo en ciencia abierta como bien común, que hoy vamos a escuchar a una de sus coordinadoras, Saray Córdoba, como desde el FOLEC y otras instancias, ¿sí? Claxo, digamos, trabaja en investigación y aquí quiero reconocer en investigación en ciencia abierta, y aquí quiero reconocer fuertemente el trabajo y el aporte precursor de Dominique Babini, la vuelvo a nombrar porque en estos temas nunca es poco para nombrarla, quien actualmente es asesora especial de movilización del acceso abierto al conocimiento de Claxo. ¿Sí? Eso creo que también es un aporte importante y es reconocer estas tradiciones y estas trayectorias. Luego lo que tiene que ver con incidencia política, ¿sí? Venimos trabajando con diversos sistemas científicos, cuando eso es posible, para aprobar planes y leyes de ciencia abierta en diferentes países, en diferentes contextos, para que haya leyes y regulaciones que hagan obligatoria la difusión del conocimiento abierto o del conocimiento financiado con fondos públicos en la ciencia abierta. Hay una frase que decimos en Claxo: la ciencia financiada con fondos públicos debe ser pública y no se deben drenar o desviar recursos hacia estos indexadores o estos repositorios de pago, sí, que son grandes corporaciones en realidad transnacionales, ¿sí? Luego, lo que tiene que ver también con incidencia política, como yo decía, venimos abogando por diferentes leyes, reconocemos importantes avances en la materia, ¿sí? En muchos países como Perú, como Argentina años atrás, como Colombia, como México, ¿sí? Pero también, ¿sí? Sabemos los desafíos que tenemos por delante y entonces la consolidación de la ciencia abierta en nuestra región también requiere no solo de una reforma en la evaluación, sino también de nuevos marcos o nuevos sistemas normativos que promuevan la ciencia abierta, que no la vean como una última opción o como un plan B, sino que lo vean como el plan relevante para visibilizar y para difundir el conocimiento que se produce, para democratizarlo, para volverlo mucho más relevante. Luego, lo que tiene que ver con el financiamiento sostenible, sí, asegurar justamente que los repositorios, las plataformas de acceso abierto y las infraestructuras digitales de acceso abierto que son necesarias para que la ciencia abierta pueda implementarse, pueda desplegarse, ¿sí? Son muy necesarios de recibir inversión y cooperación a mediano plazo y no solo a corto plazo para montar un repositorio, sino también a mediano plazo para poder colaborar justamente en las políticas de ciencia abierta, que como decía Ana María Cheto, están en sí mismas abiertas, son un proceso y uno puede implementarlas, pero casi nunca deja de luchar contra la tendencia dominante, contra la tendencia hegemónica, que es el acceso comercial, que es el acceso competitivo a donde se paga por publicar. Voy ya terminando, sí, quizás con algunas cuestiones vinculadas con las desigualdades que hemos también aquí tratado, ¿sí? La ciencia abierta también visibiliza desigualdades que hay en la región, tanto en los sistemas científicos como desigualdades multidimensionales como la de género, la generacional, la étnica, la territorial, la de condición migrante, entre otras, ¿sí? Y entonces, al visibilizar estas desigualdades, permite justamente combatirlas, ¿sí? Permite justamente contrarrestarlas, incluyendo a la desigualdad de acceso a tecnologías digitales o la desigualdad o la brecha, como se dice, digital fuerte que hay en la región. Clarísimo, sí. Pablo. Ahí solamente hacía una coma en relación a, sí, claro. a todo esto, en relación a todo lo que estabas presentando, porque entiendo también la importancia que tiene Claxo para colaborar con otras organizaciones educativas y gobiernos para que también poder ayudar en el marco de cómo hacer esta transición, ¿no? Que es central hacerla lo antes posible, digo, desde el punto de vista político de programación, de pensamiento de política científica, pero hasta te diría inclusive económico por parte de los estados que gastan fortunas en publicar papers en revistas que les cobran a sus científicos y científicas, ¿no?
Sí, ahí hay tres cosas importantes. Por un lado, Claxo trabaja también con los sistemas científicos cuando es posible. En Argentina hoy en día, por supuesto que no es posible, pero cuando es posible trabaja con los sistemas científicos nacionales. Trabajó con el de Chile, con el de México, con el de Colombia, con el de Panamá, con el de Cuba, con el de Argentina cuando era posible, con algunas iniciativas en Brasil. En fin, fuimos trabajando con los sistemas científicos y seguiremos trabajando en articulación con los sistemas científicos nacionales, porque es muy importante que estas políticas se puedan expresar justamente a nivel, digamos, nacional, ¿sí? Con las políticas públicas. También trabaja con instituciones aliadas. Yo nombré a Redalic, nombré a Cielo, la Tindex, la Referencia, Amelica, sistemas europeos como COARA, alianzas en África, en Asia. Sí, por supuesto que trabajamos con esa lógica colaborativa también fuertemente, sí, y por supuesto también en esto que tú dices, Gustavo, de evitar o de contrarrestar que los gobiernos drenen plata pública o dinero público, ¿sí?, hacia pagos por publicar. ¿Sí? Esto de que el dinero público debe financiar ciencia pública es fundamental para Claxo y trabajamos fuertemente justamente contra esas plataformas de acceso comercial que en general publican en otros idiomas. Quizás cerrando, Gustavo, porque sé que estamos ya con mucho tiempo, es un tema apasionante que, bueno, tiene muchas aristas, ¿sí? Decir que la ciencia abierta es para Claxo una herramienta estratégica para construir una ciencia y una sociedad más justa, más inclusiva, más democráticas, para asumir los desafíos que América Latina y el Caribe tienen como región en cuanto a conocimiento científico, en cuanto a investigación, y por lo tanto se trata de una apuesta a la democratización del conocimiento y un pilar para una palabra que es muy importante, que es la soberanía científica de la región. Creo que disputar la soberanía científica en la región es importantísimo y la ciencia abierta contribuye a esto. Y nuevamente, coincidiendo con UNESCO, la ciencia abierta no solo debería fomentar un mayor intercambio de conocimientos científicos entre las comunidades científicas, sino también promover la inclusión y el intercambio de los conocimientos académicos de grupos tradicionalmente excluidos, como muchas veces las mujeres o las mujeres, digamos, rurales, las diversidades, las y los investigadores indígenas, los afrodescendientes, las lenguas originarias, los países con menos recursos para invertir en ciencia, tecnología e innovación, la población migrante en el último tiempo. Por eso también ciencia abierta está vinculada con libertad académica, ¿sí?, fuertemente, y la ciencia abierta también como una contribución a reducir las desigualdades, ¿sí?, las desigualdades en el acceso al desarrollo, las infraestructuras y en las capacidades científicas entre países y regiones. Todo esto se vuelve mucho más relevante hoy, Gustavo, en una región en disputa, al menos entre dos proyectos. Los proyectos autoritarios, violentos y de ultraderecha, con políticas anticiencia, negacionistas, que buscan destruir la ciencia, la educación pública, que se basan en el odio, en la polarización y en los proyectos antidemocráticos, ¿sí?, en un ataque y una destrucción de los sistemas públicos de educación y de ciencia, y por el otro lado, los proyectos democráticos, progresistas, inclusivos, que buscan construir sociedades más justas, más igualitarios, para lo cual la defensa de la ciencia abierta y la oposición, como decíamos, a las grandes corporaciones que lucran con dineros públicos es fundamental. Y en esto, justamente, la participación de la comunidad científica debe ser protagónica. Y si te parece, Gustavo, ya para despedirnos, porque estamos totalmente en tiempo, creo, decir que saludo a quienes van a ser entrevistadas luego en este programa especial dedicado a la ciencia abierta y al acceso abierto. Luego, en octubre, tendremos sin duda una nueva edición de
un programa similar en la Semana Internacional del Acceso Abierto, que seguramente Fernanda Pampín va a comentar, que es a finales de octubre, donde Claxo tendrá una diversidad o un sinnúmero de actividades en alianza con. Siempre esta alianza, esta lógica colaborativa es muy típica de Claxo y muy característica también de la ciencia abierta. Decía, las entrevistadas en este InfoClaxo, que tú seguramente vas a presentar, Judith Najdorf, que es coordinadora del FOLEC, del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que les invito a conocer sus documentos, sus aportes, sus herramientas, sus propuestas. También va a ser entrevistada Saray Córdoba, una de las coordinadoras del grupo de trabajo Claxo Ciencia Abierta como Bien Común, y va a ser entrevistada también Fernanda Pampín, la directora editorial de Claxo. Todas ellas nos van a ayudar a construir un mapa sobre estas problemáticas que fueron también ampliamente analizadas en nuestra última conferencia, ¿sí? En la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, sucedía en Bogotá, hubo un foro sobre estos temas, ¿sí? Que fue muy importante, que fue un foro fundamental. Justamente ahí estamos viendo el enlace al sitio web FOLEC, ¿sí? Que fue un foro fundamental para seguir trabajando estos temas. Por supuesto que también saludo a Ariana Becerril, a la otra coordinadora del grupo de trabajo Claxo sobre ciencia abierta como bien común. Ya saludé y reconocí a Dominique Babini, a Laura Robelli también, que ha trabajado mucho en estos temas y ha coordinado el FOLEC, digamos, anteriormente, y al equipo de trabajo del propio FOLEC, que coordina Judith Najdorf, pero junto con Matías Alcántara y con Luna González, hace un equipo extraordinario que viene trabajando con propuestas concretas estos temas en la región. Gustavo, yo me quedaría por aquí y, por supuesto, bueno, seguimos dialogando contigo y con el InfoClaxo. Sí, a ver, antes de despedirte, Pablo, una referencia, bueno, ¿cómo sigue todo esto? Porque sabemos que ha sido un trabajo, a ver, primero entiendo que es un trabajo muy de hormiga, digo, en el marco de ir construyendo y sedimentando en diferentes lugares, que es un cambio también de cómo se posicionan, no solamente en el marco de los estados con sus políticas científicas, sino individualmente qué sucede con investigadoras e investigadoras que tienen que cambiar un poco el sentido de cómo es la valorización de la publicación, ¿no? Porque, digo, la corrida por publicar más, por generar más cosas, bueno, entiendo que es un cambio grande. ¿Cómo va a seguir a partir de aquí por parte de Claxo la generación de este espacio y esta lógica de sedimentación de todo este proceso, que no es individual, que es con otras organizaciones, pero que desde Claxo se está potenciando y mucho? Bueno, estamos trabajando en diferentes proyectos de investigación, en uno que es internacional, que se vincula con el financiamiento de la ciencia, ¿no? Con cómo se financian los sistemas científicos y que también tiene que ver con la ciencia abierta, que lo hacemos con universidades europeas, con Leiden, bueno, con diferentes aliados, y seguramente Judith Najdorf se va a referir a esos proyectos. Estamos en otros proyectos con Europa también, con América Latina, colaborando con la nueva CECITI, que es el ex CONACYT mexicano, también trabajando en estos temas. Seguramente también Judith se va a referir a la escuela de evaluadores, que tiene que ver con multiplicar la formación de evaluadores en principios de ciencia abierta. El grupo de trabajo ciencia abierta como bien común, que aquí también va a estar presente. La participación de Claxo en las 2 cumbres mundiales de acceso abierto Diamante que hemos tenido en México y en Sudáfrica, y la próxima que va a ser en la India, y trabajo de asesoría a diferentes universidades, a diferentes organismos públicos, a diferentes, digamos, instituciones en estos temas, y también publicaciones. Si entran a el sitio web digamos, Claxo, el sitio web FOLEC, dentro de la página web Claxo, se van a encontrar con diferentes documentos, ¿sí? Que también aportan a ese debate y aportan, digamos, conocimientos para este trabajo de hormiga, pero que lo seguimos insistiendo. Hace poco estuvimos
también en México, trabajando en mecanismos iberoamericanos de ciencia abierta. Vamos a estar en la cumbre Unión Europea CELAC, también impulsando estos temas. Es decir, seguimos trabajando paso a paso en diferentes niveles o en diferentes dimensiones para que la ciencia abierta sea una realidad cada vez más tangible. La ciencia abierta real, ¿no? Colaborativa, no comercial, ¿sí? Diamante, sea realmente una realidad cada vez más importante en nuestros países y en nuestras regiones, Gustavo. Clarísimo, Pablo, muchísimas gracias. Me gustó esto de la ciencia abierta real, el acceso abierto real, digamos, porque ojo con las confusiones, porque hubo algunos expertos en marketing que cambiaron sus lógicas para tratar de marcar una supuesta coincidencia, pero no hacer un cambio real. Así que esto es bien, pero bien importante. Pablo, gracias por este encuentro, gracias por ayudarnos a reflexionar y a pensar de estos temas que estaremos hablando a lo largo de todo el programa y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, miércoles a miércoles en el Infoclaxo, dialogando con todos ustedes. Gracias. Pablo Gomaro, director ejecutivo de Claxo, ahí estaba con nosotros. Recuerden, esta y otras de los encuentros que tenemos con Pablo también los pueden encontrar en claxo.org, aparte de YouTube, plataformas de podcast y un sinfín de lugares. Nosotros dividimos y seguimos con este programa especial del Infoclaxo para hablar sobre ciencia abierta.